Personero, quiero darle la bienvenida a usted, que se ha craneado todo esto y que ha estado tan pendiente del pensamiento en acción. Entonces, le quiero dar la bienvenida a Ricardo María Cañón Prieto. Él es abogado con estudios de maestría en Ciencias Políticas y Penales y Criminalística de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho de Empresa de la Universidad de los Andes. Y también un gran filósofo. Personero, señor Ricardo Cañón, adelante. Imagínense, le estaba diciendo a Liliana, más cortico, porque viene mi amigo Juan Carlos, compañeros de estudio, y él ha sido muchas cosas, que incluso alguien me dijo atrás allá, me dijo cuando lo presentó Liliana, dijo, mire, le faltó la mitad de la historia de Juan Carlos, y a mí que no he hecho casi nada, ya casi me leí, yo, párele, porque he hecho menos cosas. Señor rector, muchas gracias esencialmente por ser como es, porque no es tanto por lo que uno hace, sino por lo que uno es, por lo que uno hace es simplemente el resultado de lo que uno es. Y yo me siento orgulloso de que usted sea hoy el rector de mi universidad. Casi que cuando lo escucho, cuando estuve esta semana por invitación suya en la celebración de los 130 años de la universidad, lo miraba con orgullo y miraba atrás y una persona que es de nuestra época y que vive en Italia la volteé a mirar y estaba llorando. Llorar por emoción, por gratitud, por reconocimiento, es de las cosas más bellas que tenemos los humanos. Un gusto y muchas gracias. Universidad Nacional, es un honor para mí, allá tengo un delegado, a mi personero auxiliar, a Danilo Vega, con quienes también estudiamos acá en el externado Derecho, y sin proponérnoslo, sin ponernos de acuerdo, resultamos yéndonos, en la mañana veníamos al externado y por la tarde nos íbamos por a la Nacional, y la vida fue andando. Hace un tiempo, ya estando los dos en la personería, Danilo me dijo, en una reunión que teníamos, me interrumpió, somos todos rituales, institucionales, señor personero, perdón, lo interrumpo, y me dijo, discúlpeme, pero cuando estudiábamos en la Nacional, con el profesor Pérez Mantilla, con Hoyos, con Rubén Jaramillo, grupos de 8 personas, él me decía, yo siempre me preguntaba en algunos momentos, ¿para qué me iba a servir a mí en la vida estudiar a Hegel? Y me dijo, hoy después de 30, 40 años escuchándolo a usted, todo lo que queremos hacer en la personería, tengo la respuesta, materializar, realizar, superar el bla bla bla, pero el bla 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 pensado y materializado es tal vez todo lo que queremos siempre y que nos cuesta tanto trabajo lograr. Entrando en materia, hicimos el primer foro en noviembre, un tema exótico, un tema raro, había nervios, pensábamos que de pronto no iba a venir casi nadie. No teníamos los recursos porque no los quisimos y además porque no se estila, de poder simplemente intentar llenar auditorios para generar la sensación de que no fallamos y nos la jugamos. Y vuelvo y le agradezco, señor rector, querido Juan Carlos, su generosidad y el riesgo que tomó como institución. Y lo hicimos y se llenó el auditorio. Algunos de ustedes seguramente estuvieron en ese primer foro, pero con una característica. Muchos de los conferencistas lo confesaban, estuvieron todo el día acá. Lo usual es que uno dicte su charla y se vaya, pero se quedaron acá. Pero igual la gente no se salía. Yo recuerdo ese día que empezamos casi a las 9 y eran las 6 de la noche, ya la universidad tenía que desocupar el auditorio y la gente no se iba. Yo tenía un viaje
un compromiso fuera y cancelé el viaje porque quería por lo menos estar al tanto de lo que pasara hasta el último momento. En ese mismo momento entendimos que podíamos realizar lo que consideramos necesario, y es que hay temas que hay que hablarlos muchas veces, hay temas que no son temas de un seminario, no son temas de un curso, son temas que uno tiene que interiorizar, que uno tiene, y perdónenme la expresión, que uno tiene que tragarse de verdad, digerirlos. Y ese es un tema, por ejemplo, como el pensar en la estupidez. Lo hicimos en ese primer diálogo y empezamos desde ese mismo día a las 6:30 de la tarde a pensar en el segundo diálogo. Y empezamos a armarlo. Y para generar la sensación que yo creo que ya empieza a tener el país, Bogotá, y porque en muchos lugares también del país me han llamado sobre este evento, de que es necesario seguir conversando y pensando y dialogando sobre la estupidez. Y como lo decíamos en el esquema, en el primer diálogo, pues obviamente sobre la estupidez ajena, sobre la que nos molesta, ese no me gusta que a veces uno tiene y que de pronto no hay que enredarse tanto con la expresión. A todos tenemos no nos gustan, y a veces algo que le gusta a alguien, a uno no le gusta. Mirábamos en el video el tema, por ejemplo, de las cosas estas de los toros, que no, yo tengo bloqueo mental, no sé ni cómo se llama eso, corralejas. Entonces hay personas que se supone que les gusta eso, hay otras personas que no nos gusta eso. Y uno, pues sin enredarnos tanto, ahí no coinciden los gustan. Pero lo que sí tenemos que pensar todos, y ese es el llamado que inicialmente hicimos en el primer diálogo y que insistimos en él, es que el juicio, la valoración de la conducta de los otros, pues somos expertos en eso. Somos unas especies como de juzgadores profesionales. Nos levantamos y juzgamos. Nos levantamos y miramos y es natural, esto no está mal, o sea, es parte de lo humano. Y ahí surgen muchas valoraciones de no me gustan, que uno puede terminar en un análisis, terminar por llamarlos cosas que no me gustan y que son estúpidas. Como lo decimos en el comercial de la promoción del foro, temas que de pronto no permiten tanta discusión, son relativamente obvios. Por ejemplo, el maltrato a otro ser humano. O sea, al final podría alguien decir, no, es que no es un maltrato de una sola persona, se están maltratando los dos. Es un maltrato compartido. Podemos llegar incluso a hablar de riñas. En las ciudades hay riñas, en la convivencia hay riñas, pero lo que queda uno realmente impresionado es que esas riñas sean más comunes de lo que es el buen trato. Entonces, todo este tipo de cosas son las que nos movió a volver a intentarlo y a seguir con el tema. Obviamente no es un tema fácil, es un tema difícil. Ayer estuvimos con nuestro invitado especial, el profesor Lipovetsky, en un acto hermosísimo con estudiantes del Colegio Reyes Católicos, del Colegio Alemán, del Helvecia, de algunos colegios del distrito, 350 estudiantes. Respetuosamente, y obviamente no me están viendo y por eso me atrevo a decirlo, realmente desde las edades que ya tiene uno que está como tendiendo a desaparecer, realmente para uno niños. Y ellos ahí, escuchando al profesor Lipovetsky, pero más que escuchándolo, cuestionándole, preguntándole sobre la sociedad de consumo, preguntándole hasta temas relativos a todo el problema de Europa hoy, con esta circunstancia terrible de la angustia de pueblos enteros de África que quieren salvar la vida y quieren irse allá, y la angustia de Europa
con este número de personas y unas circunstancias de temas que casi a uno se le salen de la cabeza, la dificultad en pensarlos. Entonces ayer estuvimos ahí trabajando y mirábamos la dificultad de lo que es un trabajo de pensar, de mirar la estupidez. Hoy vamos a tener nosotros, tanto acá en el externado como en la misma nacional, y nos sigue también la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana también está en esto, vamos a tener la posibilidad de escuchar diferentes posiciones, unas desde el relato de la secuencia de la historia de actos equivocados, por llamarlos si se quiere de manera delicada, de nuestra historia, de actos erráticos, que han sido elevados como a la potencia de lo positivo en su momento, en un momento histórico, seguramente cosas que en otro tiempo, para esa sociedad de ese tiempo no eran cosas erráticas, sino casi que absolutamente verdaderas y plausibles, en hoy son totalmente absurdas y locas y dañinas. Entonces, el tema no es sencillo. Creo que tenemos, tanto acá en el externado como en la nacional, un buen conjunto de esfuerzos que expresan lo que hemos querido y es pensar la estupidez. Sí, la estupidez ajena, la que juzgamos, la que miramos, la que vemos, la que no nos gusta, pero igual y principalmente también la propia. Esa que casi no juzgamos, esa que ocultamos, esa de la que no hablamos, esa de la que producimos, la que eventualmente desde nuestra valoración individual uno puede catalogar como un acierto en algún momento, pero que si piensa un poquito más, de pronto puede concluir que no es un acierto y que resulta muy dañino para los demás y para uno mismo. Por eso, pensar vale la pena. ¿Qué es lo que hemos armado con los jóvenes en los colegios cuando empezamos a mirar lo que llamamos construcción de ciudadano? Paso a otro punto. ¿Qué hace una institución pública como la Personería de Bogotá, promoviendo y con la fortuna del apoyo del externado, de la Nacional, de los Andes, de la Javeriana, de instituciones educativas de secundaria? ¿Qué hacemos nosotros presentando un diálogo de esta naturaleza? La estupidez es una reflexión urgente. Pues precisamente lo hacemos porque hemos pensado siempre, y ha sido el talante de esta administración de la personería, que lo único que justifica la existencia de las diferentes instituciones públicas, todas, ministerios, Ministerio de Justicia, Ministerio de Agricultura, todas las instituciones, bienestar familiar, etcétera, por ende la personería, es el ciudadano común y corriente, la vida de los ciudadanos. Para eso se creó toda esta parafernalia de cargos, de seguridades, de personajes, para que les sirvan a los demás y para eso se les paga un salario. Pues en esa lógica encontramos que de las cosas que más afectan al ciudadano común y corriente en su día a día, en nuestros proyectos de 24 horas, línea 143, en el Centro de Atención al Ciudadano, es desafortunadamente en muchos casos la materialización y el efecto que produce en la vida de las personas de actos estúpidos de otras personas. Como por ejemplo, cuando hablamos de nuestro sistema de salud y de pronto en una lógica absurda y que volvimos normal, decidimos entre todos que es normal que para tener una cita médica se demoren tiempos indefinidos, que para una autorización de un examen médico se demoren tiempos indefinidos, o que incluso las remisiones y todo el funcionamiento del sistema sea una sumatoria de obstáculos, de dificultades, que lo único que
pretende es dilatar en el tiempo el cumplimiento del aseguramiento de las personas en salud. Todo este tipo de cosas nos lleva a pensar en que hay violencia, hay maltrato, hay comisarías de familia, hay muchas cosas que afectan la vida del ciudadano común y corriente, y muchas de ellas tienen que ver con la capacidad de nosotros mismos de producir daño en otras personas, de dañar a otros seres humanos, a veces sin darnos cuenta, otras veces peor dándonos cuenta. Entonces, este es el sentido de este foro. Y construir ciudadano, que empezamos con los jóvenes en los colegios, diciéndoles que es bien difícil hablarle a un niño, y más cuando ese niño no es hijo de uno o pariente de uno, respetándole su propia vida, su posibilidad de inventarse, que uno no tiene la autorización para, si uno cree que el mundo es redondo o cuadrado o oblicuo, poderle decir a otra persona menor de edad qué es lo que uno piensa para que él lo repita. Y en eso decidimos simplemente hacer un ejercicio de decirle a los niños: piense antes de actuar, piense cuando está actuando, piense después de actuar, y si se equivocó, no hay nada más que hacer que volverlo a intentar. Ahí empezamos, y es el tema del pensamiento como herramienta, como compañero que nos permite eventualmente equivocarnos un poquito menos, o eventualmente ser unos constructores de destrucción. Por eso mismo, después de trabajar con los jóvenes, entendimos que nosotros todos, los adultos, también, y por fortuna también, estamos en proceso de construcción todavía. Hasta el último día, hasta el último segundo de nuestra vida, mientras que respiremos, todavía podemos seguirnos construyendo, todavía podemos ajustar, todavía podemos pensar un poco más y dejar de hacer algo o hacer algo que nos salve de la estupidez. Muchas gracias.